Muy bien. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a la novena sesión de nuestro curso de literatura. Vamos hoy a abordar en el capítulo 9 los temas de el predicado en lenguaje y generación de 50 en literatura. ¿Ya? Listo, chicos, para comenzar. Vamos a hacer siempre, como solemos hacer, un breve repaso y inmediatamente pasamos a ver los problemas. ¿Ya? Muy bien, entonces arrancamos. Ya. En la primera parte, sobre el bloque de lenguaje, abordamos el tema del predicado. La semana pasada habíamos hablado del sujeto, ¿no? El sujeto en la oración simple, ¿sí? Entonces, ahora hablaremos de el otro elemento de la oración, ¿no? Toda oración simple tiene un sujeto y tiene un predicado, ¿no? De tal modo que esta definición básicamente se refiere pues a la oración que se puede dividir. ¿Cómo se llama la oración que se puede dividir en sujeto y predicado? ¿Ah? ¿Cómo se llamaba la oración que sí se puede dividir en sujeto y predicado? ¿A quién lo recuerda? Oración que se divide en sujeto y predicado. Así es, Dani, muy bien, excelente. Oración bimembre, ¿ya? Entonces, la oración bimembre tiene la posibilidad de dividirse en sujeto y predicado. El sujeto puede estar escrito o puede ser tácito, ¿no? Pero existe el sujeto. Entonces, partiendo de la premisa de que el sujeto era, pues, la palabra o grupo de palabras que nombra a un ser, persona, animal o cosa, del cual diremos algo, ahora se suma el predicado, que es todo lo que se dice del sujeto, ¿ya? Todo lo que se dice acerca del sujeto, ¿ya? Y teniendo en cuenta eso, tenemos que partir por clasificar al predicado. El predicado, chicos, como se ve en el esquema, puede tener dos tipos. Existe el primero, el caso de predicado nominal, y existe el caso de predicado verbal, ¿ya? Tenemos la diferencia. Cuando nos pidan diferenciar su predicado nominal o predicado verbal, tengamos en cuenta pues, que el predicado nominal es aquel que siempre está formado por un verbo copulativo, ¿ya? Verbo copulativo. ¿Y cuáles son los verbos copulativos por excelencia? Los que siempre son verbos copulativos, no lo olvides, ser, estar, ¿de acuerdo? Estar y parecer, ¿no? Ser, estar y parecer. Lo más típico, lo más frecuente son ser y estar, ¿no? ¿Ya? El predicado nominal tiene como núcleo un verbo ser o estar. Y a eso se suma un complemento atributo. Ojo con esto, complemento atributo. El complemento atributo es la palabra o palabras que indican el estado o cualidad del sujeto, ¿ya? El estado o cualidad del sujeto, ¿ya? Puede ser un sustantivo, puede ser un adjetivo, puede ser una frase que comienza con preposición, pero tiene que indicar un estado del sujeto. Ejemplo, si decimos por acá, Ricardo es ingeniero. Nota que el verbo es viene de ser, ¿no? Verbo copulativo, ¿de acuerdo? La palabra ingeniero, en este caso, es un atributo del sujeto Ricardo, ¿no? Es una característica, ¿no? En este caso, se puede asumir como un adjetivo del sujeto. Entonces, a este término ingeniero se le llama atributo, ¿correcto? Podemos expresarlo con un adjetivo. Enrique parece preocupado. Preocupado. La palabra preocupado indica un estado de Enrique. Y nota que el verbo es copulativo. Parecer, ¿no? Forma parte del tipo de verbo copulativo, ¿no? Despreocupado, que es un estado del sujeto, es un atributo. Decimos, el niño está contento. El niño está contento. Contento es un estado del niño. Y nota que el verbo está es copulativo, viene de estar, ¿no? Bien.
Se puede hacer el verbo copulativo en forma de perífrasis, como en este ejemplo. Pedro va a estar tranquilo. Va a estar, es una perífrasis, o sea, es un conjunto de palabras que equivale a una sola acción. Es un rodeo de palabras. Al final, cuando uno dice va a estar, estará, ¿sí o no? Es lo mismo, solamente que lo expresamos con varias palabras. Pedro va a estar o Pedro estará tranquilo. Entonces, va a estar se toma como verbo copulativo, ¿ya? Siempre que tengas así varios verbos, siempre, nunca olvides esto, manda el último. Va es un verbo, ¿cierto? Pero estar es otro, y este es el que manda, el último, estar, ¿ya? El primero siempre actúa como auxiliar, y el último verbo es el que tiene función principal, ¿ya? Estar es copulativo. Tranquilo sería atributo, ¿correcto? Y así pueden haber, pues, diferentes formas de atributo, puede ser toda una frase, por ejemplo, aquel abogado fue alumno de la Academia A. Fue viene de ser, ¿correcto? Tiempo pasado, fue, él fue, tiempo pasado, ¿no? Es verbo copulativo. Alumno de la Academia, pues una frase, pero que está funcionando como atributo del sujeto abogado, ¿ya? Todo este paquete de palabras indica una característica del sujeto, entonces es atributo, ¿ya? Cuidado con el verbo fue, porque a veces no indica ser. ¿Qué pasa si digo, Juan Carlos fue al cine? Fue al cine. ¿Fue viene de ser? ¿De qué verbo viene fue cuando dice fue al cine? ¿No? ¿De qué verbo viene fue cuando se dice fue al cine? Porque verbo ser ya no es, ¿no? Claro, digo fue al cine, fue viene de ir, verbo ir, ¿no? En tiempo pasado fue, ¿no? Verbo ir. Entonces, para que sea copulativo tiene que venir del verbo ser, ¿no? Fue alumno, ahí sí, ¿no? Viene de ser, ¿no? Bien, una característica del atributo también válida es que lo puedes reemplazar por el pronombre lo. Por ejemplo, acá, Delia está muy cansada. Está es verbo copulativo, muy cansada es el atributo, ¿sí? Yo podría reemplazar el atributo por lo. Delia lo está, ¿no? Lo se refiere a muy cansada, ¿no? Entonces, el atributo puede ser reemplazado por el pronombre lo, pero siempre junto a un verbo copulativo. Siempre junto al verbo copulativo, porque si no es copulativo, entonces no podemos hablar de atributo, ¿no? ¿Listo? Y entonces, en resumen, el predicado nominal debe tener verbo copulativo, ser, estar, parecer, más un atributo, ¿correcto? Atributo. Ahora, una observación, no siempre ser, estar son copulativos, ¿ah? Ten cuidado. Por ejemplo, si decimos, tus amigos están en la esquina, están en la esquina, están bien el estar, ¿sí o no? No hay problema, no hay duda. Pero en la esquina es cualidad de tus amigos. ¿Qué indica en la esquina? ¿Es un atributo, un estado, una cualidad? No, indica lugar. ¿Dónde están? En la esquina. Entonces, cuando el verbo estar se acompaña de un circunstancial del lugar, no es copulativo, porque ahí está indicando ubicación o localización, ¿ya? Entonces, ojo, cuando el verbo estar se acompaña de circunstancias del lugar, no es copulativo, por lo tanto, el predicado no podrá ser nominal, ¿ya? No, no es nominal, sino más bien pertenecerá al otro caso, que es el predicado verbal. Ahí está, el caso 2, predicado verbal, ¿ya? Es aquel cuyo núcleo es un verbo predicativo, o también se le llama no copulativo. Todos los verbos diferentes de ser, estar, parecer, ¿ya? Cantar, bailar, amar, jugar, trabajar, reír, resistir, todos esos son verbos predicativos. Verbos que predican, verbos que por sí mismos expresan un significado pleno, ¿no? En cambio, ser, estar son verbos que tienen un significado vacío. Digo, él es, él está, no comunica nada concreto. ¿Sí? En cambio, él canta, él trabaja, él ríe, ahí sí comunica algo, ¿no? Entonces, los predicativos son todos los verbos distintos a ser, estar y parecer, ¿ya? Entonces, si decimos, Julián fue al mercado temprano, fue no viene de ser, fue viene de ir, ¿no? Verbo ir. Y el verbo ir es verbo predicativo.
¿Ya? Entonces este verbo es predicativo y tiene complemento de lugar, complemento de tiempo. Este es un predicado verbal, ¿ya? Rosalina va a trabajar aquí. Va a trabajar, es una perífrasis, equivale a decir trabajará. Rosalina trabajará aquí. Y trabajar es un verbo predicativo o no copulativo. Entonces este predicado es verbal. Resistiré. Resistiré, bueno, solamente se ve el verbo, ¿no? Pero hay un sujeto tácito, ¿no? Se sobreentiende. Sujeto tácito, yo, ¿no? Yo resistiré. No está escrito, pero se sobreentiende, ¿no? Y resistir es un verbo no copulativo. Resistir, trabajar, ir, jugar, son verbos predicativos o no copulativos. O sea, la diferencia entre un predicado verbal y nominal es el verbo al final, ¿no? En el predicado nominal, el verbo es copulativo. Y en el verbal, no copulativo. Así de simple, ¿no? Observación. Cuando el complemento que acompaña a los verbos ser y estar no es atributo, ojo, ambos forman predicado verbal. Ejemplo, lo que dijimos hace un momento, la reunión será a las 8. Ya. Ojo, parece nominal, pero si te das cuenta, el verbo ser está complementado por un circunstancial de tiempo. A las 8 no es atributo, es circunstancial de tiempo. Entonces, aquí el predicado no va a ser nominal, sino verbal. ¿Listo? Algunos están lejos. Están viene de estar, sí, correcto, pero lejos no es atributo, es complemento del lugar. Entonces, este es un caso de predicado verbal atípico. No es típico, ¿no? Es atípico, pero se considera predicado verbal. ¿Por qué no hay atributo? Pues no hay atributo. El niño está llorando. Está llorando, nota que es una perífrasis, porque son dos verbos juntos, está de estar y llorando de llorar. Recuerda cuando hay dos o más verbos en cadena, ¿cuál es el principal? ¿Cuál manda? ¿Está? ¿Está llorar? ¿Cuál es el que pesa ahí? Cuando tengas en cadena, siempre manda el último, ¿ya? O sea, el verbo aquí principal es llorar. Y llorar es verbo predicativo o no copulativo, ¿ya? El padre es admirado por su hijo. Es admirado también, chicos, es una perífrasis verbal. Es admirado, tiene dos verbos. Es, que viene de ser, y admirado viene de admirar. Y siempre manda el último. Admirar es un verbo predicativo o no copulativo, ¿ya? Entonces, este predicado va a ser verbal, ¿ya? Y lo que pasa es que esto es un verbo que está en voz pasiva. En voz pasiva, siempre el verbo es una perífrasis. Y nunca olvides, si hay dos o más verbos seguidos, siempre manda el último, ¿ya? El último. Muy bien, entonces ahí tenemos el caso de los dos tipos de predicado. El nominal, que tiene copulativo y atributo, y el verbal, que tiene verbo no copulativo, ¿no? Bien, aquí viene ya lo bravo, chicos. La estructura del predicado. Bueno, en realidad no es tan complicado si practicas esto, ¿no? Reconocer los elementos del predicado. Ya sabemos que el núcleo del predicado siempre es el verbo, siempre. Ya sea copulativo o no copulativo, siempre el núcleo del predicado es el verbo. Pero a ese verbo le acompañan pues una serie de complementos. Entonces comenzamos. Un primer complemento del predicado es el objeto directo. El objeto directo. También llamado complemento directo. ¿Ya? Es el elemento que recibe, ¿ya? Recibe directamente la acción verbal. Por eso se llama objeto directo. Recibe en forma directa la acción verbal. Siempre se acompaña con un verbo transitivo. Un verbo transitivo es un verbo que transita o cuya acción pasa. No se queda con el sujeto, sino la acción pasa, ¿no? Claro, cuando dice él compró, se entiende que él compró algo. Esa acción de comprar no se queda con el sujeto, no compra algo. Cuando uno mira, mira algo. Cuando uno abraza, abraza a alguien. O sea, hay acciones que pasan. Pero si uno dice, él camina solo, él camina, no camina algo, simplemente camina y punto, ¿no? Acción no transita. Entonces, el objeto directo es el complemento que recibe la acción de un verbo transitivo. Puede tener forma de frase nominal, ¿no?
o tiene también forma de pronombre, ¿no? ¿Ya? A ver, ¿cómo reconocemos el OD, el objeto directo? La forma típica es hacer la pregunta. Para hallar el objeto directo preguntamos qué, o a quién, o a quiénes, al verbo y al sujeto. ¿Ya? ¿Qué o a quién? Al verbo y al sujeto. La respuesta va a ser el objeto directo. Entonces, primero se ubica el verbo. Siempre, para tu análisis, ubica primero el verbo, ¿no? Y luego haces la pregunta conveniente. A ver, dice, ellos repartieron canastas en el pueblo. El verbo aquí, repartieron. De repartir, repartieron, ¿sí? Hago la pregunta inmediatamente. ¿Qué repartieron ellos? La pregunta es qué al verbo y al sujeto. ¿Qué repartieron ellos? Canastas. Ese es el objeto directo. ¿Ya? Es el objeto directo. Puedo utilizar la pregunta ¿a quién o a quiénes? El dirigente vecinal estafó a los pobladores. Verbo estafó, de estafar. Hago la pregunta. En este caso, si pregunto qué, no hay respuesta, pues, ¿no? Por eso paso a la pregunta ¿a quién? Primero, ¿qué? Y si no hay respuesta, uso a quién, ¿no? ¿A quién o a quiénes? ¿Quiénes estafó el dirigente? ¿A quiénes estafó el dirigente? A los pobladores. Ese es el objeto directo, ¿sí? El objeto directo. Ahora, hay otro método, chicos, también bien práctico, ¿eh? Reemplazar por un pronombre. Este método también es infalible, ¿eh? Cuando haya duda, aplica esto y te despejas la duda. Dice que el objeto directo se puede reemplazar por un pronombre, tal como la, las, lo, los. La, las y lolos, ¿ya? La, las, lo y los. ¿Ya? Estos pronombres pueden reemplazar al objeto directo. Ejemplo, Juan llamó a sus amigos. Yo puedo reemplazar a los amigos por los, y decir, Juan los llamó, ¿sí? Juan los llamó. Y los se refiere a los amigos, a sus amigos, ¿sí? Otro ejemplo. Hernán quiere salir a la calle. Hernán quiere ir a la calle. Puedo reemplazar y decir, Hernán lo quiere. Lo se refiere a la idea de salir a la calle, ¿sí? Entonces, lo que se reemplaza por lo es el objeto directo. Otro ejemplo. Iván vio la puerta abierta. Iván vio la puerta abierta. Puedo decir, Iván la vio abierta. La vio abierta. Y la se refiere a la puerta, ¿sí o no? Claro, la se refiere a la puerta. Entonces, como reemplazamos por la puerta es objeto directo. Ana juntó a las madres. Puedo reemplazar y decir, Ana las juntó. Ana las juntó. ¿Ya? Entonces, la se refiere a las madres funciona como objeto directo. ¿Ya? Como objeto directo. ¿De acuerdo? Este es un método práctico que nos permite no solamente reconocer el OD, sino diferenciar el OD del sujeto. Claro, porque recuerda que el sujeto también acepta la pregunta ¿qué? ¿Ya? Por ejemplo, si se dice, pongamos una expresión, pongamos la expresión, me gustan los perros, ¿no? ¿Ya? Yo puedo preguntar al verbo gustan, ¿no? ¿Qué me gustan? ¿No? ¿Qué me gustan? Pues los perros, ¿no? Pero si pregunto ¿qué cosa? ¿Sujeto o objeto directo? Esa es la duda, ¿te das cuenta? Porque aceptan los dos. Digo, me gustan los perros, ¿no? Si pregunto qué me gustan, respondo los perros, ¿no? Ya, pero ¿podrá ser esto objeto directo o será sujeto? Fácil. Para que sea objeto directo tiene que reemplazarse por lo, la, los. ¿Ya? Si no acepta es sujeto. Ahora, ¿puedo reemplazar los perros por los? Y decir, ¿me los gustan? ¿Ah? ¿Se puede decir, ¿me los gustan? No, así no se habla, pues chicos. No acepta. No acepta reemplazarlo por los. Entonces, esto no es objeto directo. ¿Qué cosa es? Simplemente es sujeto. ¿Ya? Porque no acepta reemplazar por lo, las.
o la los. En cambio, si digo, reparó su auto, puedo decir, lo reparó. ¿Sí? Acepta. Acepta. Cuando acepta reemplazarse por lo, es porque eso es objeto directo. ¿Ya? Método para diferenciar o de sujeto. Entonces, el sujeto no acepta reemplazar por lo, la o los, las. ¿Listo? Sigamos. Otro complemento en el método de objeto indirecto. El objeto indirecto, llamado también complemento indirecto, dice que es el elemento que nombra a una persona, siempre es persona, que se beneficia o se perjudica con la acción verbal. ¿Ya? Persona que se beneficia o se perjudica con la acción verbal. ¿Ya? Esta función puede ser asumida por un sustantivo o un pronombre. ¿Ya? O un pronombre. ¿Cómo reconocemos el OI? Las preguntas clásicas. ¿Para quién o para quiénes? O a quién o a quiénes. ¿Para quién o a quién? Más el verbo, más el objeto directo, más el sujeto. ¿Ya? Entonces, busco el verbo y hago la pregunta ¿a quién o para quién? Y ten en cuenta que el sujeto siempre es persona o grupo de personas, ¿no? A ver, dice, el presidente prometió a las provincias construir hospitales. El presidente prometió a las provincias construir hospitales, ¿no? Verbo, prometió, porque viene de prometer, ¿ya? Y nota que este verbo tiene dos complementos, ¿no? Si yo pregunto, ¿qué prometió? ¿Qué prometió el presidente? Construir hospitales, ¿sí o no? Ese se lo dé. O puedo decir, lo prometió. El presidente lo prometió. Entonces, confirmo que esto es objeto directo. ¿A quiénes prometió construir hospitales? Mira, la pregunta es, ¿a quiénes? Más el verbo, más el OD. ¿A quiénes prometió construir hospitales? A las provincias, o sea, a las personas que viven en las provincias, ¿no? Entonces, a las provincias responde a la pregunta, ¿a quiénes? Esto es el objeto indirecto, ¿ya? Objeto indirecto. Otro ejemplo. José compuso una canción para su amiga especial, ¿no? Verbo compuso, de componer, y tengo aquí dos complementos. Inmediatamente, por una cuestión lógica, conciencia te va a ir ayudando, ¿no? Compró una canción, pregunta lógica, ¿qué compuso? Compuso una canción, ese es lo de José la compuso, ¿no? Confirmo que eso de para su amiga. Nota que comienza con para, y eso ya te está indicando, pues, qué cosa tienes que preguntar. Compuso una canción para su amiga, pregunta lógica, es ¿para quién compuso una canción? ¿Para quién? Para su amiga. Ese es el oí. Siempre es persona que se beneficia con la acción verbal, ¿ya? Otro método es reemplazar por un pronombre, y esto también no lo olvides. Escríbelo en tu pared si es posible. El objeto indirecto se puede reemplazar por le o por les. Le o les, ¿ya? Recuerda esos dos pronombres, le o les. Se puede reemplazar por le, les. Ejemplo, ofrecieron muchos bonos al pueblo peruano. Verbo, ofrecieron de ofrecer, ¿correcto? Muchos bonos, responde a la pregunta ¿qué? ¿Qué ofrecieron? Muchos bonos. Puedo decir, los ofrecieron. Objeto directo, ¿de acuerdo? Al pueblo puedo preguntar ¿a quiénes? ¿A quiénes ofrecieron muchos bonos? Al pueblo peruano, hoy. El método ahora es reemplazarlo por le. Ofrecieron muchos bonos al pueblo peruano, puede ser reemplazable por la expresión le ofrecieron muchos bonos. Le, ¿no? El pueblo peruano se reemplaza por le. Y ese es objeto indirecto, ¿ya? Acepta reemplazarse por le y ese es objeto indirecto. Es más, si en la oración frente te ponen le, de arranque, sin pensar nada, ese es objeto indirecto. O sea, ahí no hay que preguntar nada, porque siempre le y les siempre son objeto indirecto. ¿Ya? Le traje un regalo, le es objeto indirecto. Les ayudamos ayer, les es objeto indirecto. ¿Ya? Otro ejemplo. Anteayer Godofredo escribió a sus padres. Puedo decir, anteayer Godofredo les escribió. Les se refiere a los padres, ¿sí?
Entonces, a sus padres es objeto indirecto porque se puede reemplazar por les. ¿Ya? Se puede reemplazar por les. Y vemos la oración así ya reemplazada. Les de frente es objeto indirecto. ¿Listo? Entonces, como te das cuenta, los objetos pueden reemplazarse por pronombres. El directo es Lola, los, las, y el indirecto, leles. ¿Ya? Leles. Bien, sigamos, chicos. Otro complemento, el complemento predicativo. El complemento predicativo, simplemente predicativo, ¿no? Es el modificador bivalente. Se dice bivalente porque modifica a dos elementos a la vez, ¿ya? Como vamos a ver, modifica al verbo y puede modificar al sujeto o al objeto directo, ¿no? Depende del contexto, ¿ya? Ahora escucha, el predicativo siempre es adjetivo, siempre, ¿ya? Es un adjetivo, es una palabra que indica cualidad, pero que está acompañando a un verbo, ¿ya? Está acompañando a un verbo, no está en el sujeto, sino está en el predicado acompañando a un verbo, ¿ya? Y vamos a encontrar dos tipos de predicativo. Predicativo subjetivo y objetivo. Subjetivo se dice cuando este adjetivo, este predicativo, que es un adjetivo, modifica al sujeto y al verbo. Modifica tanto al sujeto como al verbo. Ejemplo, aquel obrero llegó cansado a su casa. Verbo llegó, de llegar, ¿de acuerdo? Cansado. La palabra cansado es un adjetivo, ¿sí o no? Obrero cansado. Claro, cansado es adjetivo. Pero este adjetivo, como está acompañando a un verbo no copulativo, ya, no copulativo, ya no es atributo. ¿Ah? Acuérdense, si es un adjetivo que acompaña a un verbo ser, estar, ese adjetivo es un atributo. En este caso, el verbo es no copulativo. Este adjetivo funciona como predicativo. Predicativo, ¿ya? Está modificando al verbo llegó, lo que indica cómo llegó, y al mismo tiempo está calificando al sujeto. Indica la cualidad del sujeto. Eso es predicativo subjetivo, ¿ya? Otro ejemplo. Muy atemorizado caminaba por esas oscuras calles. Muy atemorizado caminaba. Verbo caminaba, de caminar. El sujeto es tácito. ¿Eh? ¿Quién caminaba? Él o ella. Él o ella caminaba, ¿sí? Ya. Caminaba y dice muy atemorizado. Muy atemorizado tiene núcleo atemorizado, que es un adjetivo. Está modificando al verbo caminaba, indica cómo caminaba, y a la vez está modificando al sujeto. Está indicando una cualidad, un estado del sujeto, ¿no? Entonces, este adjetivo más su complemento, muy atemorizado, es uno solo, es una frase que no se puede partir, es una frase adjetiva, ¿no? Esto funciona como predicativo, porque es un adjetivo que está modificando un verbo no copulativo y a la vez modificando al sujeto, ¿ya? Ese es el llamado predicativo subjetivo. Ahora, el otro caso es el predicativo objetivo. Se llama así objetivo porque ahora modifica el verbo y a la vez modifica al objeto directo, ¿ya? Objetivo viene de objeto directo, mientras que subjetivo viene de sujeto, ¿ya? Modifica el sujeto, ¿ya? Entonces, la constante es que siempre va a ser un adjetivo que modifica a un verbo no copulativo, ¿ya? Y en este caso ahora modifica a un objeto directo. Dice, Edelmira encontró cansado a su hijo. Verbo encontró, de encontrar. Cansado es un adjetivo, ¿sí o no? Ya, de arranque esto es predicativo, porque es un adjetivo que acompaña a un verbo no copulativo. Ahora, además, date cuenta que este verbo o este adjetivo, aparte de modificar al verbo encontró, está modificando a la frase a su hijo. El que está cansado no es Edelmir, sino su hijo. Su hijo es objeto directo. Claro, ¿a quién encontró cansado? A su hijo. O puedo decir, Edelmira lo encontró cansado, ¿no? Lo encontró cansado. Esto de acá es objeto directo. Ya, como modifica al verbo y al objeto directo, le llamamos predicativo objetivo, ¿ya? Objetivo. ¿Listo? Otro ejemplo, la vi anteayer sumamente preocupada. Verbo vi,
Y aquí tengo un complemento sumamente preocupada, que indica la cualidad o estado del sujeto y o en este caso del objeto directo, ¿no? ¿Ya? Vi, verbo no copulativo. La vi. Ah, recuerda que la antes de un verbo no copulativo siempre es objeto de arranque, ¿eh? No hay nada que pensar ni preguntar nada de frente. La antes de un verbo no copulativo es objeto directo. La vi sumamente preocupada. Esta expresión, sumamente preocupada, es predicativo. Modifica el verbo y además se refiere al objeto directo, porque la que está preocupada es ella, ¿no? Que se reemplaza por la. ¿Ya? Entonces, sumamente preocupada es un predicativo objetivo, ¿ya? Objetivo. Ya, entonces chicos, aquí la idea es no confundirse con el atributo, ¿ah? No confundan esto con atributo. Por ejemplo, decimos, por decir, ¿no? Tu amigo, pongamos, está feliz, ¿no? Pongamos ese caso. No es lo mismo que decir, tu amigo salió feliz. Salió feliz. La única diferencia, estamos cambiando el verbo, ¿eh? Estamos cambiando el verbo. ¿Ya? Cuando dice tu amigo está feliz, está es un verbo creativo, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, este adjetivo es atributo. Se le funciona como atributo, ¿ya? Porque el verbo es copulativo. En cambio, salió feliz. Salió es un verbo no copulativo. Entonces, feliz es predicativo, ¿ya? Predicativo. ¿Ya? El atributo y el predicativo, ambos pueden ser adjetivos. Su función va a depender del verbo a quien acompaña. Si este adjetivo acompaña a un verbo copulativo, este adjetivo es un atributo. Pero si el adjetivo acompaña a un verbo no copulativo, ese adjetivo es predicativo, ¿ya? Predicativo, ¿listo? Ya no olviden eso. Muy bien. Hemos visto el caso del predicativo. ¿Ya? Y aquí tenemos el caso del circunstancial, el complemento circunstancial. ¿Ya? Complemento circunstancial. A ver, rápidamente. Esto se conoce fácil, chicos. Complemento circunstancial expresa la situación o circunstancia en que se realiza la acción, ¿ya? La circunstancia en que ocurre la acción. ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cómo ocurrió? Etcétera, ¿no? Puede ser asumida por el adverbio, el gerundio, la frase nominal, la frase preposicional, algunos pronombres, proposiciones subordinadas, o sea, tienen diferentes formas, pero la forma general es que es una construcción que responde a una pregunta. Y de acuerdo a la pregunta le damos el nombre, ¿no? Entonces, para circunstancial del lugar, la pregunta lógica es ¿dónde? ¿Dónde más el verbo, ¿no? Clemente trabaja allí. ¿Dónde trabaja? Allí. Este adverbio del lugar funciona como complemento del lugar, ¿sí? Ella vive enfrente. ¿Dónde vive? Enfrente. Ese es complemento del lugar, ¿sí? Mis padres conversan en la sala. ¿Dónde conversan? En la sala. Ese es complemento del lugar, ¿no? Responde a la pregunta ¿dónde? ¿No? Para el tiempo, la pregunta lógica es ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿No? El domingo repasaré mis cursos. ¿Cuándo repasaré? El domingo, ¿no? Ese es el complemento de tiempo, ¿no? Siempre la pregunta es al verbo. A toda pregunta se hace el verbo. Yo compraré la comida cuando salga. Verbo compraré y hago la pregunta. ¿Cuándo compraré la comida? Cuando salga. Ese es complemento de tiempo, ¿sí? Para el modo preguntamos cómo. ¿Cómo más el verbo? Darío lo resolvió en un 2×3. O sea, rápidamente, ¿no? Verbo resolvió, hago la pregunta, ¿no? ¿Cómo lo resolvió? En un 2×3. Ese es el circunstancial de modo, ¿no? De modo. ¿Ya? Ellos regresaron a su tierra caminando. Regresaron a su tierra caminando. Verbo principal, regresaron. ¿Cómo regresaron? ¿Cómo regresaron? Caminando. Este gerundio, porque termina en ando, funciona como complemento de modo,
¿ya? De modo. Para la cantidad, la pregunta lógica es, pues, ¿cuánto? Aquí es cuánto, conté. ¿Cuánto más el verbo? ¿Cuánto? Emiliano comió bastante por la tarde. Verbo comió. ¿Cuánto comió? Bastante. Ese es el complemento de cantidad. Manuel a veces escribe mucho. Verbo escribe. ¿Cuánto escribe? Mucho. Complemento de cantidad. O sea, es un adverbio de cantidad, pero sintácticamente está funcionando como complemento circunstancial de cantidad. ¿Ya? No te hagas bolas, ¿eh? Adverbio es desde el punto de vista morfológico. O sea, ¿qué tipo de palabra es? Y circunstancial es la función que cumple en la oración, ¿no? ¿Ya? Circunstancial en este caso. ¿Listo? Entonces son los complementos principales del predicado. Ya, a ver, vamos entonces sobre esta parte a revisar ejercicios. Ya, listos chicos, listos para resolver. Comenzamos. La primera pregunta es, señale la alternativa que presenta oración de predicado nominal. Oración de predicado nominal. Ya recuerda, el nominal debe tener verbo copulativo más atributo. Atributo. A ver. Date el tiempo, lee con calma, indica tu clave, ¿no? Así es, mi estimado Dani, la clave está en la D. Mira lo que dice. Ella no ha de ser feliz con tu primo machín, ¿no? Dice, no ha de ser feliz. ¿Cuál es el verbo? El verbo es una perífrasis, ¿ah? Es una perífrasis, chicos. Cuando dice no ha de ser feliz, ¿no? ¿No? El verbo es una perífrasis. Ha de ser. Todo esto, ha de ser. Y cuando hay perífrasis siempre manda el último, ser, ¿de acuerdo? Ser. Ha de ser es como decir serás, o será, ¿no? Ella no será feliz con tu primo machín, ¿no? Ya, pues, ha de ser es verbo copulativo, sin duda. Feliz es un adjetivo. Este adjetivo funciona como atributo, ¿ya? Es un atributo. Ya, pues, si tiene verbo copulativo más un atributo, eso es un predicado nominal, ¿ya? Así es, sin duda. Esa es la respuesta, la D, ¿ya? Tiene verbo copulativo ser y tiene atributo feliz. Ni vuelta que darle. Ya, profe, ¿y por qué no puede ser la E? Dice, solo él fue exonerado del examen de admisión. Porque fue viene de ser, ¿no? Ah, lo que pasa es que esta es una oración pasiva y el verbo no es solamente fue, sino fue exonerado. Todo esto es el verbo, ¿ya? Todo esto es el verbo. Eso es una perífrasis verbal. Fue exonerado y ya sabes que cuando hay verbos seguidos, siempre manda el último. Exonerado, que viene de exonerar, no es copulativo, ¿ya? Este es un verbo no copulativo. Ya, pues ahí nomás se descarta que sea nominal, ¿no? Porque el verbo es no copulativo, ¿ya? Listo. A ver, pregunto al público, ¿por qué la B no puede ser respuesta? Dice, Luis, el que baila raro, está en un país africano. Está en un país africano. ¿Por qué no puede ser nominal? ¿Mm? En la B, ¿por qué no puede ser nominal? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta, jóvenes, a esa oración para ser nominal? ¿O qué es lo que no tiene, no? Porque está, sí, pues no, puede ser un verbo copulativo. Viene de estar, ¿no? Pero en un país africano será atributo. No, pues esto no indica estado o cualidad del sujeto. Esto es el lugar. ¿Dónde está? En un país africano, ¿no? Esto es complemento circunstancial del lugar. No es atributo, ¿eh? Falta atributo. Entonces, como falta atributo, no puede ser predicado nominal. ¿Listo? Por eso se descarta la D. Entonces, nos quedamos con la clave D. Esa es la única clave. 2.
Marque la alternativa donde hay oración de predicado verbal. El otro caso, predicado verbal. O sea que el verbo tiene que ser no copulativo. No copulativo, ¿no? A ver, revisa, revisa, indica tu clave, ¿no? A ver qué nos dice Diego. Yair también. Esperamos tu clave. Adrián. Alondra. Todos, ¿ya? Todos tienen que mandar su clave, chicos. No, no duden. Predicado verbal. No vas descartando, pues no vas descartando. ¿Ves copulativo? Lo descartas, ¿no? Por ejemplo, este local no es cómodo. Es, viene de ser, y cómodo es un atributo. Este es nominal, ¿ah? Este es nominal, descartamos. Me están pidiendo predicado verbal. Nuestro país es multilingüe. Nuevamente, verbo es y multilingüe es una cualidad. Esto es nominal, ¿ah? Nominal, descartamos. El té verde estaba caliente y sin azúcar. Estaba, viene de estar. Caliente es atributo, ¿no? Es una cualidad, claro. Entonces, esto es un predicado nominal. ¿Cuál es? ¿La D o la E? ¿Qué dicen, chicos? Su padre y su abuelo fueron abogados como él. Fueron abogados. Aquí el verbo fueron viene de ser, ¿ah? Sí, viene de ser. Y abogados es un sustantivo que está caracterizando al sujeto. ¿Sí? Fueron abogados. Sí, esto es atributo. Recuerda que el atributo puede ser un adjetivo o un sustantivo, pero que caracteriza al sujeto. Esto es nominal, ¿ah? Esto es nominal, chicos. La clave está en la E porque dice, su idea fue rechazada por la asamblea. El verbo no es solamente fue, el verbo es fue rechazada, porque rechazada viene de rechazar, pues, ¿no? Entonces ahí hay dos verbos, fue de ser y rechazada de rechazar. Cuando hay dos verbos en cadena, ¿cuál manda? El último, no lo olvides, ¿eh? Siempre manda el último. Rechazar es un verbo no copulativo, ¿ya? Verbo no copulativo. Ya, pues entonces, esa es la condición para el predicado verbal. Respuesta correcta, la E. Bien, Dani, lo dijiste tú, ¿no? También, ¿no? Dijiste primero, ¿no? Listo, la clave es la E. Ahí está. Muy bien. Sigamos. Cualquier, chicos, duda o consulta, escriban en el chat para aclararles. ¿Eh? Pregunta 3. En el enunciado, a ellos no les agrada la música urbana. La palabra subrayada funciona como. Esto está directo, ¿ah? Directo. Aquí esto lo resuelve con media neurona. ¿Cómo funciona siempre les? Siempre, siempre. Ahí automático, ¿ah? Les, claro, siempre les es objeto indirecto. Siempre. Le y les siempre funciona como objeto indirecto. Porque reemplaza a las personas que se benefician con la acción, ¿no? ¿Ya? Entonces la clave es la C. Este tipo de pregunta es directa, hay nada que analizar, que preguntar directo. Lele siempre es o, y así como lo, los, la siempre es o de, ¿no? Antes del verbo no copulativo, ¿no? 4. En la oración, la ministra nos juró que se vacunaría al final. Sí, pues, ¿no? Y viene la traición, la puñalada, chicos, ¿no? Nos juró que se vacunaría al final. Las frases nominales respectivamente funcionan como. A ver, verbo, siempre con el verbo, ¿ah? Nos juró, juró, ¿de acuerdo? Juró de jurar, ese es el verbo. Nos juró que se vacunaría al final. Puedo preguntar de frente qué, ¿no es cierto? ¿Qué nos juró la ministra? ¿Sí? ¿Qué nos juró la ministra? Que se vacunaría al final. Ya, ¿qué es lo que estamos hallando? Si preguntaste qué al verbo y al sujeto, el sujeto es la ministra, ¿no? Que se vacunaría al final sería objeto directo, ¿sí o no? Claro. Puedes reemplazar si quieres, ¿ah? La ministra
Nos lo juró. Nos lo juró. Lo está reemplazando a que se vacunaría. Entonces, eso es ODE. Sin duda es ODE. Ya. Y la primera parte, nos. Ya, mire, este nos es un pronombre. Tú lo puedes reemplazar por otro pronombre. Si se reemplaza por los o las, es OD. Si se reemplaza por le o les, es OI. Es el método práctico. Puede ser, la ministra los juró que se vacunaría. ¿Los juró? No acepta. La ministra les juró que se vacunaría. Ahí sí. Este nos puede reemplazarse por les. Entonces tú ya sabes que les siempre es OI. Es el método práctico. Ya, este es un OI y este es un OD. ¿De acuerdo? Respuesta. A ver, acá está, ¿no? La D. Date cuenta que la D cumple la secuencia. Primero OI y el segundo es OD. Esa es la clave. ¿Ya? Cuando tengas pronombres de este tipo, antes del verbo, puede ser me, te, se, nos, les, los, las, ¿no? Reemplaza siempre por el pronombre conocido. Los pronombres conocidos de función fija son los, las, que son siempre objetos directos, y le, les, que siempre son objetos indirectos, ¿ya? Así se resuelve. Listo, clave D. 5. Escoja la opción donde hay respectivamente objetos indirecto, directo e indirecto. En esa secuencia, en ese orden. Primero indirecto, luego directo y al final otro indirecto. A ver. Primero tiene que haber un indirecto, dice. Primero un indirecto. A ver, estás pensando en la... Veamos. Dígale la verdad a su esposo, señora. Dígale. Mira, cuando dice dígale, ojo, esa es una palabra compuesta. Está formada por el verbo diga, que viene a decir, más el pronombre le. Son dos palabras que se han fusionado. Diga, verbo, y le, pronombre. Y todos sabemos que le siempre es objeto indirecto. ¿De acuerdo? Le y le siempre es objeto indirecto. Ya. Dígale la verdad a su esposo. Ya, como este verbo tiene modo de orden, de mandato, ya, modo de orden o mandato, siempre el sujeto, cuando el verbo es una orden, es la segunda persona. Tú o ustedes. O puede ser usted también, ¿no? Entonces, el sujeto aquí está citado, usted. Usted, dígale la verdad a su esposo, ¿no? La verdad es lo que le va a decir, ¿sí o no? Dígale ¿qué? La verdad. La verdad es objeto directo. ¿A quién? A su esposo, ¿no? Lo que pasa es que este le que ves acá se refiere al esposo. Por eso que son lo mismo, funcionan igual. Este le se refiere a su esposo, ¿sí o no? Ya, como le es hoy, a su esposo también es hoy. ¿Ya? Aquí se cumple. ¿Ah? Le es hoy, la verdad es ode, y a su esposo es otro hoy. ¿Ya? Esa es la respuesta. Me están pidiendo eso, ¿ah? Me están pidiendo eso. Ojo, la palabra señora que tiene coma es vocativo, ¿ah? Vocativo, no es sujeto, es vocativo. El sujeto es tácito, usted, ¿no? Bien, esta es la clave, chicos. Ahí tienes la secuencia hoy, que es la palabra le, la verdad, que es el o de, eso es hoy también, ¿ya? Objeto indirecto. Ahí está, se confirma la clave, la A de avión. ¿Dijiste la A? Es la A, ¿no? Claro, es la A.
6. ¿En qué caso se ha subrayado incorrectamente el objeto indirecto? Se ha subrayado incorrectamente, dice, ¿no? O sea que todo está bien y hay una que está mal, ¿no? A ver. Hay una que está incorrectamente señalada, ¿no? A ver, Marco ya dio su clave. A ver qué dicen los demás. Incorrecta, dice, ¿ah? Incorrecta, ¿no? A ver, vamos a verificar, ¿ya? Le tengo un gran aprecio a ese pequeño elefantito. ¿Ya? No hagan proyecciones, chicos. Le, ya sabes que le es objeto indirecto. El verbo tengo, ¿no? ¿Qué puedo decir? ¿A quién le tengo aprecio? Primero, ¿qué le tengo? Aprecio, ¿no? Aprecio o un gran aprecio, eso es objeto directo. Esto de acá es OD. ¿Qué le tengo? Un gran aprecio. Sujeto yo. ¿A qué le tengo yo? Un gran aprecio. ¿A quién le tengo gran aprecio? A ese pequeño elefantito. Objeto indirecto, ¿no? Claro, porque responde a la pregunta ¿a quién? Más el verbo, más el objeto directo. Está bien, ¿ah? Aquí sí está señalado correctamente el objeto indirecto. Tanto le como a ese pequeño elefantito, ambos funcionan como objeto indirecto. B. El gran animalito nos había dejado 5 bellos cachorros. El gran animalito nos había dejado 5 bellos cachorros. Verbo había dejado, ¿sí? ¿Qué nos había dejado? 5 bellos cachorros. Eso es OD, ¿de acuerdo? 5 bellos cachorros es objeto directo. Y nos, este pronombre, recuerda, lo puedes reemplazar por les. Les había dejado 5 cachorros. Sí acepta, ¿no? Sí acepta. No puedo decir los había dejado 5 cachorros, no. Lo correcto sería les había dejado 5 cachorros. Entonces, como se reemplaza por les, esto es OI. OI, está bien señalado el OI. Les dije a los francotiradores que se vayan a la playa. Les se refiere a los francotiradores, los dos son OI. Está bien señalado. Yo te dedico este célebre poema de Pablo Neruda. Verbo dedico. ¿Qué te dedico? Este célebre poema de Pablo Neruda. Ya, esto es OD. Todo esto es OD. Ahora, este T lo puedes reemplazar por le o por lo. A ver, será yo lo dedico este poema. No, así no se habla, pues yo lo dedico este poema. No, así no se habla. Yo le dedico este célebre poema. Le. Este T se puede reemplazar por le. Ya, pues entonces es objeto indirecto. Ya, todas tienen bien señalado el objeto indirecto. La clave está en la E. Dice, da cierta limosna para tranquilizar su conciencia. Da cierta limosna para tranquilizar su conciencia. Ya, el verbo es da, de dar. ¿Qué da? Limosna, ¿no? Este es objeto directo. ¿Qué da? Objeto directo. ¿Para quién o para qué? ¿Ah? Aquí, ¿qué pregunta cabe, chicos? ¿Para quién o para qué? ¿Para quién da limosna o para qué da limosna? Aquí, lógicamente, la pregunta es ¿para qué? No para quién, ¿ah? Entonces, si yo pregunto ¿para quién? Sería objeto indirecto, pero si pregunto ¿para qué? Es complemento de finalidad. Complemento de finalidad, que no es lo mismo que objeto indirecto. ¿Para qué da limosna? Para tranquilizar su conciencia. Esto, chicos, es complemento circunstancial de finalidad, ¿ya? De finalidad, ¿ya? Entonces, acá no hay objeto indirecto, ¿eh? No hay objeto indirecto. Esa es la respuesta, ¿ya? La clave era la E, era la E. Me dicen, ¿dónde está subrayado? Incorrectamente, ¿ya? Por eso la clave es la E. Bien, sigamos. 7. Señale la opción donde hay complemento predicativo.
el complemento predicativo. ¿Ya? A ver, recuerda que siempre es un adjetivo, ¿ah? Pero que acompaña a un verbo no copulativo. Esa es la condición. Debe ser un adjetivo que acompaña a un verbo no copulativo. A ver, tú mismo eres. ¿Cuál es la respuesta? Revisa bien las 5 opciones, indica tu clave. A ver, ¿alguien ya lo reconoció? ¿Dónde hay predicativo? Bien, mi estimado Dani, la clave está en la C. Dice, Sebas escucha fascinado la clase. Aquí el verbo es escucha, de escuchar, ¿no? Es un verbo no copulativo, y fascinado es un adjetivo, es una cualidad, ¿no? Este adjetivo que acompaña al verbo escuchar, este es el predicativo, ¿de acuerdo? Ese es el predicativo. Profe, y la D está muy preocupada, lo que pasa es que estar es copulativo, pues, ¿no? Y cuando el verbo es copulativo, el adjetivo que le acompaña es un atributo. Esto se llama atributo, ¿ya? Mientras que aquí esto es predicativo. ¿Listo? Es lo que me están pidiendo, predicativo, ¿ya? Ya, esa es la clave C de cerebro. Uy, salió la E también. Bueno, chicos, se adelantó la clave. Ya, la 8 era para analizar qué función tienen los complementos. Vamos a detallar en todo caso, ¿no? En la oración, sentados frente al mar, 1000 besos yo le di. Ah, esa es una canción clásico de los iracundos, ¿no? La canción Puerto Montt. Puerto Montt. ¿Has escuchado esta canción o no? De los iracundos. Depende de dónde vas a escuchar, porque esas canciones son antiguas, ¿no? Tus papás, tus abuelos habrán escuchado de repente. Ya, a ver. Siempre se analiza con el verbo, siempre. ¿Ah? El verbo en esta oración es di, de dar, di, dice yo le di, ¿ya? Y lo que tienes que hacer es simplemente asociar el complemento, la palabra, con una pregunta lógica, ¿ya? Asocia esta palabra, vamos, sentados, asóciala con el verbo y haz la pregunta lógica. Sentados, yo le di. ¿Qué pregunta sería ahí lógica? Sentados le di, la pregunta lógica sería ¿cómo le di? ¿No? ¿Cómo? Sentados, ¿no? Si pregunté cómo, esto sería complemento circunstancial de modo, ¿ya? Complemento de modo. Sigo. Frente al mar le di. Pregunta lógica. ¿Dónde? ¿Dónde le di? Frente al mar. Entonces sería complemento de lugar. 1000 besos le di. A ver, si digo 1000 besos le di, la pregunta es, ¿cuánto le di o qué le di? Solo una es correcta. Dice, 1000 besos le di. ¿Qué pregunta que hacía el verbo? ¿Cuánto le di o qué le di? Porque si preguntas cuánto es cantidad y si preguntas qué es objeto directo, ¿no? ¿Qué dicen, chicos? ¿Es cantidad o objeto directo? Ya, ten en cuenta que aquí la palabra 1000 no se refiere al verbo, ¿eh? No es 1000 di, es 1000 besos. O sea, la cantidad 1000 se refiere a los besos, no al verbo, ¿sí o no? Ah, entonces no puede ser circunstancial si es que no modifica el verbo, ¿ya? Al verbo di. La pregunta es, ¿qué le di? 1000 besos, ¿no? ¿Qué le di? 1000 besos, ¿no? Digo, yo le di 1000 besos, ¿no? 1000 besos responde a la pregunta, ¿qué? Entonces sería objeto directo, ¿ya? Es objeto directo. Respuesta final, ahí está, letra E, ¿no? Modo, lugar y objeto directo. ¿Listo?
Que no es lo mismo que cantidad, pero si digo, él trabaja mucho. ¿Cuánto trabaja? Mucho. Mucho se refiere a cuánto trabaja. Ahí sí es cantidad, porque se refiere al verbo. ¿Ya? En cambio, 1000 se refiere a los besos. Entonces, no es circunstancial de cantidad. Es un cuantificador del sustantivo besos, nada más, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Ya. 9. Señale la opción en la que aparece complemento circunstancial de modo. De modo. Ya, recuerda la pregunta clave es ¿cómo? Pero ten cuidado, en nuestro idioma, pues ahí, tú sabes que las palabras cambian de función, ¿sí? Tiene que ser una circunstancia respecto al verbo. Respecto al verbo, no es adjetivo, no es cualidad, es un adverbio que indica modo respecto al verbo, ¿no? Y a esta pregunta la pongo porque el modo se confunde con el predicativo, incluso se confunde con el atributo, ¿ya? Dice, él desechó triste sus revistas. Desechó triste, ¿cómo desechó triste? Ya, pero triste, date cuenta que triste es un adjetivo, un adjetivo. Entonces esto de acá no puede ser complemento de modo. El adjetivo es un predicativo. En una oración, el adjetivo junto a un verbo no copulativo trabaja como predicativo, ¿ya? Ahora camina feliz, igual, ¿no? Verbo camina y feliz es un adjetivo, ¿sí o no? Es un adjetivo, entonces también es predicativo. El verbo es no copulativo y hay un adjetivo, ese adjetivo es predicativo. Estaban pasmados por la noticia. Verbo estaban, copulativo, pasmados, es una cualidad, eso es un atributo. Profe, pero sí responde la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo estaban pasmados? Ya, pero eso, repito, el cómo puede también servir para hallar atributo y hasta predicativo. La diferencia es, ¿qué tipo de palabra es? ¿No? En este caso, como esto es un adjetivo, es atributo. Los modos no pueden ser adjetivos, chicos. Los modos siempre son adverbios, no adjetivos, no cualidad, ¿no? Ella hablaba muy disgustada. Hablaba, verbo no copulativo, disgustada es cualidad, ¿sí o no? Es una cualidad, chicos, es un adjetivo. Esto es predicativo. Dice, él se expresó muy mal de ti. El verbo expresó, muy mal de ti, no es cualidad, no es adjetivo, no es estado. Responde la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo se expresó muy mal de ti? ¿Ya? ¿Cómo se expresó muy mal de ti? Esto de acá sí es complemento circunstancial de modo, ¿ya? Esto de acá no es atributo, no es predicativo, es complemento circunstancial de modo, ¿de acuerdo? Entonces, una diferencia es que los atributos y predicativos siempre son adjetivos. En cambio, el modo es un adverbio de modo justamente, ¿no? Tiene función de adverbio nada más. Esa es la diferencia. ¿Listo? Clave correcta, la E. ¿Listo? Muy bien. Ya, vamos a pasar, chicos, a las preguntas de literatura. Vamos a abarcar el tema de generación del 50. La generación del 50. Se borró el título. La famosa G50. ¿Ya? A ver. Rápidamente. ¿Qué es Generación 50? Es un grupo de escritores peruanos que publicaron sus obras en la década del 50. ¿No? Inspirados pues en esos cambios que sufrió Lima en la década del 50, ¿no? Esa época pues de la migración del campo a la ciudad, ¿sí o no? Los años 50 se marcó por ese fenómeno, la migración del campo a la ciudad y la formación de las barriadas, ¿ya? En esta época
se produce la aparición de las barriadas en Lima, que en ese tiempo, ojo, barriada me refiero a invasiones, ¿no? Invasiones en zonas periféricas, en arenales, ¿no? O también en los cerros, ¿no? Desde la época en que se forman las barriadas, ¿no? Y de eso van a tratar los autores del 50, ¿no? Los problemas en la ciudad tras la migración del campo a la capital, ¿ya? Entonces, en este periodo la literatura ya no te va a hablar del mundo andino, ya no el indigenismo que hablaba pues de la sierra peruana con todos los conflictos y su cultura y sus creencias, ¿no? Ahora la literatura enfoca la ciudad, ¿ya? Entonces surge así la llamada narrativa urbana o realismo urbano, ¿ya? Donde las características son las siguientes, ¿ya? En el realismo urbano se enfatiza el tema de la ciudad, ¿no? Principalmente la visión de las barriadas, es lo típico. Los autores de esta época hablan de las barriadas, las vivencias de personajes que viven en la ciudad, pero en barriadas, ¿no? El protagonista de la literatura del 50, el protagonista de los cuentos, de las novelas, va a ser precisamente el migrante provinciano, ese migrante que viene a Lima buscando trabajo, buscando progresar, ¿no? ¿Sí? Buscando educación, salud y trabajo, como decía Odría, que en esa época gobierna Odría, pues, ¿no? Él prometió salud, educación y trabajo. Entonces, los migrantes vienen a Lima buscando salud, educación y trabajo. Entonces, aquí se hablan de migrantes que van a enfrentar muchos problemas, ¿no? Migrantes que van a invadir, pero van a ser desalojados, migrantes que van a buscar trabajo y a veces no lo van a encontrar, o migrantes que van a ser discriminados por los limeños tradicionales, ¿no? Entonces, el migrante enfrenta muchos problemas, ¿no? ¿Ya? Entonces, en esta época, los cuentos, los relatos en general hablan de las vivencias de migrantes en ciudad, que enfrentan dificultades, ¿no? ¿Ya? Y que va a dar paso, pues, no solamente a obras, a cuentos, sino incluso a canciones, ¿no? Claro, poco después de la migración, ¿no? Aparece este famoso cantante Lorenzo Palacios, más conocido como Chacalón, ¿no? Sin duda, pues un monstruo de la música popular que compuso esta célebre canción de Soy un muchacho provinciano, que me levanto muy temprano para salir con mis hermanos a trabajar, ¿no? Esa canción se convirtió en un himno, pues, de todos los migrantes y sus descendientes, ¿no? Que ya vivían, pues, en la ciudad de Lima, ¿no? ¿Ya? Entonces, este va a ser el protagonista de los relatos, el migrante provinciano. Ahora, como en Lima hay un ambiente, digamos, nuevo para el migrante, cuando algo es nuevo, pues que te causa un cierto temor, ¿sí o no? Claro, el migrante se siente atemorizado en la ciudad, se siente incluso amenazado. Por eso que en esta etapa la visión crítica de la ciudad. O sea, desde la mirada del migrante hay una visión crítica, una visión terrorífica de la ciudad. O sea, Lima aparece en los cuentos como un monstruo que se quiere tragar a los provincianos, ¿no? Si tú lees el cuento Niño de Junto al Cielo, ahí el niño protagonista es un chico provinciano que viene a Lima, vive en una chocita en el Cerro Agustino, y él ve a la ciudad y se imagina que es una bestia de 1.000.000 de cabezas. Le llama la bestia de 1.000.000 de cabezas. Esa es Lima, la ciudad. Entonces, esa mirada es terrorífica, ¿no? Hay una mirada crítica de la ciudad. En esta generación no solamente nos van a hablar de historias de migrantes provincianos, sino también van a hablar de la clase media. Se exploran las vivencias de la clase media que intenta surgir, pero que no lo logra, ¿ya? Una clase media, pues, que no encuentra las condiciones para poder prosperar, digamos, o desarrollarse, ¿no? Muy bien, entonces la literatura en esta etapa es urbana y enfoca el mundo de la barriada, la vida de los migrantes provincianos y de la clase media, ¿no? Ojo, no se olvidemos estos datos. El creador de la narrativa del 50, el primero en hablar de las barriadas en Lima, fue el escritor Enrique Congrains. ¿Ya? Enrique Congrains con su libro Lima Hora Cero. ¿Ya? Lima Hora Cero. ¿Ya? Libro que nos ofrece la primera visión del mundo de la barriada.
En este libro hay un cuento clásico que seguramente lo has leído en el colegio, ¿no? El cuento El niño de junto al cielo. ¿Sí? ¿Han leído ese cuento o no? El niño de junto al cielo, del chico que viene de provincia, vive en una humilde choza que su tío construyó en el Cerro del Agustino, ¿no? Él está asustado porque Lima era inmensa, ¿no? Y después encuentra un billete de 10 soles, ¿no? Y conoce a un muchacho de la ciudad, de su misma edad, pero que vive en las calles, ¿no? Más astuto, más vivo, más palomilla, ¿no? Y lo lleva al centro de Lima para hacer negocio, ¿no? Con esa plata, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? Este chico de la ciudad es pues astuto, vivo, vivazo, ¿no? Mientras que el chico de la provincia era pues bien inocente, bien ingenuo, demasiado ingenuo, ¿no? Y al final pues este chico de la ciudad lo estafa, ¿no? Lo manda a comprar galletas, bizcochos, ¿no? Y él se fuga con toda la plata, ¿no? Se fuga con toda la plata y lo deja botado en la Plaza San Martín, en el centro de Lima, ¿no? Entonces, este chico aprende su primera lección. No hay que ser tan ingenuo, ¿no? Ya, entonces, ahí se ve la historia de un migrante que vive en una choza en la ciudad, ¿no? Entonces, eso es el inicio del tema de la barriada en la literatura peruana. ¿Listo? Ya, pero el mejor narrador de esa generación fue Julio Ramón, el flaco Julio Ramón Ribeiro, ¿no? ¿Sí? Julio Ramón Ribeiro, un escritor muy querido en nuestra historia literaria y probablemente sea pues eh, el autor que ha inspirado a tener afición por la lectura, y me incluyo porque yo recuerdo que me empezó a gustar a leer cuando leí los cuentos de Ribeiro, ¿no? ¿Cómo se llama la obra cumbre de Ribeiro? Su obra capital, titulada La palabra del mudo, libro básico del cuento peruano, ¿eh? ¿Ya? Para conocer a Ribeiro tienes que haber leído, pues, mínimo, pues, 3, 4, 5 cuentos de Ribeiro, ¿no? ¿Ya? Dentro de esta colección está este cuento clásico llamado Los gallinazos sin plumas, ¿ya? Está dentro de la colección La palabra del mudo, ¿ya? Donde Ribeiro, pues, nos muestra su estilo. Ribeiro es un autor realista, chicos, un autor realista que enfoca el mundo de la ciudad y sobre todo enfoca vivencias de personajes marginales, ¿ya? Marginales, ellos que están excluidos de la sociedad oficial. En sus cuentos siempre aparecen dos mundos. El mundo oficial, que es la sociedad que goza de privilegios, y el mundo marginal, que es de los excluidos, los desplazados sociales, que generalmente son los más pobres, ¿no? ¿Ya? Y siempre, y esto es se puede decir una constante en sus cuentos, todos sus personajes fracasan, siempre, ¿ya? O sea, hay una mirada escéptica o pesimista del narrador, que se nota en el hecho de que todos sus personajes fracasan. Sus personajes son marginales, tienen un plan, un sueño, un proyecto, pero nunca se les cumple, siempre terminan fracasando, ¿no? Se llevan un chasco, ¿no? Y nada cambia para ellos, ¿no? Es de repente, un, una mirada cruel, ¿no? Pero es realista, pues, chicos. O todo siempre en la vida es feliz. O todas las historias tienen finales felices. No, pues en la vida real, pues sí, hay fracasos, hay frustraciones, digamos. Claro, pero es realista, es realista. Poco cruel, pero es realista, ¿no? Por ejemplo, entonces vive el cuento Alienación, Alienación, del negrito que quería ser blanco como Michael Jackson, ¿no? Un chico humilde, su mamá lava ropa en una casa, pero este chico se ilusiona con una chica de pelo rubio, que es de piel sonrosada, de piernas invencibles, ¿no? Se enamora de ella y un día se le acerca para entregarle su pelota que ha rodado a la pista, con la esperanza pues de que ella le diga gracias y hasta le pregunte su nombre, ¿no? Dice que ella lo quedó mirando de pies a cabeza y al ver pues que era sambo, retaco, bembudos, mal vestido, dice que lo miró con desagrado. Le quitó la pelota y le dijo, yo no juego con negros, le dijo. Ahí recién él se enteró que era negro, ¿no? Esa frase marcó su existencia. Desde ese momento ya no quería ser negro, ¿no? ¿Y qué hace? Se comienza a transformar. No se acepta,
y quiere ser otro. Quiere ser blanco, quiere ser gringo. Se echaba talco de botique en la cara, se vaciaba agua oxigenada en los pelos para ser rubio, pero un zambito con talco en la cara y pelo rubio no deja de ser un zambito, ¿sí? Pero él no se aceptaba, más bien se acompleja, ¿no? Quiere ser otro, ¿no? Y soñaba con tener mucho dinero, soñaba con viajar a Estados Unidos, ¿no? Y tener fortuna, tener a la chica más linda a su lado, pero ninguno de sus sueños llegó a concretarse, ¿no? Él siempre fue pobre, él siempre soñaba con una visa para Estados Unidos, nunca se la dieron, al final tuvo que irse de ilegal, ¿no? Pero entra a Estados Unidos y siempre está escondido, ¿no? Porque si lo atrapan lo botan. Busca trabajo y no encuentra. Duerme en las bancas de los parques, ¿no? Al final se mete al ejército, no entiende cómo es que lo recibieron, pero lo reciben en el ejército norteamericano. Lo que pasa es que Estados Unidos había entrado en guerra y recibían todo tipo de voluntarios, ¿no? Era la guerra de Vietnam, ¿no? Ya este zambito peruano, muy soñador, lo mandaron a la guerra de Vietnam. Una guerra absurda, que no era su guerra, porque era la guerra de los gringos y los coreanos comunistas, ¿no? Y él luchó en Vietnam. En una de esas emboscadas, vuelan las balas, caen las bombas, a uno de sus compañeros le vuelan un brazo, a otro la pierna, y a él le volaron la cabeza. La ráfaga le cayó en el cuello y la cabeza con mechones rubios se desprendió de su cuerpo. Su cabeza terminó en un pozo de agua y sangre. Ahí se truncaron todos sus sueños, todas sus ilusiones. Así son los cuentos de Rivera. Tiene un final de fracaso. Sus personajes son bien soñadores, ¿no? Pero se estrellan con una realidad, ¿no? Lo mismo pasará con los gallinazos sin plumas, ¿no? La historia de este abuelo cojo llamado Don Santos, ¿no? Que explota y maltrata a sus dos nietos, Efraín y Enrique, ¿no? A ellos los manda a buscar comida para engordar a su chancho, ¿no? Que es su favorito, el chancho pascual, ¿no? Los obliga a buscar desperdicios para engordar al chancho. ¿Cuál es el objetivo de engordar al chancho? ¿Mm? ¿Por qué lo quieren engordar? ¿Para comerlo? ¿Hacer cajachina acaso? No, sí, no. El plan era engordarlo con desperdicios para venderlo. Pero ¿quiénes van a trabajar? ¿Quiénes van a sacrificarse? Los niños. Este abuelo los explota, todos los días los levanta de madrugada, los manda a un muladar a buscar desperdicios para Pascual. Este chancho crece a costa del trabajo de estos chicos. Por eso se dice que este chancho representa a la ciudad, que crece monstruosamente a costa del sacrificio de los marginales. También el chancho tiene otro valor, representa la esperanza de progreso para el abuelo. El abuelo ve en ese chancho una mina de oro, su posible fortuna. Vendiendo al chancho, mientras más gordo, ganará más dinero, ¿sí? Este chancho representa la esperanza de progreso económico, ¿no? Pero ¿se cumple su sueño? No. Tú sabes que al final el abuelo cae al chiquero, ¿no? Luego de enfrentarse a su nieto, ¿no? Termina atacado por su chancho, es devorado por su propio chancho. Todos sus sueños terminan ahí. Y estos chicos huyen del corralón en que viven, pero la pregunta es, ¿tienen a dónde ir? ¿Tienen qué comer? No tienen que comer ni a dónde ir. Su vida no cambia, están condenados a seguir siendo marginales, a seguir siendo gallinazos sin plumas que buscarán comida en los basureros, ¿no? Entonces, ese final no es feliz, un final de fracaso. A eso se llama actitud escéptica del narrador, una actitud pesimista, pero muy realista, donde no hay un final feliz, ¿no? Como muchas veces pasa en la realidad. Entonces Rivero es un autor urbano, es realista, es escéptico, nos presenta dos mundos, el mundo oficial y sobre todo el mundo de los marginales. Enfatiza el mundo de la marginalidad, ¿ya? Muy bien, eso caracteriza a la cuentística de Ribeiro, ¿ya? Y todos sus cuentos, ojo, no olviden eso, se reúnen en esta colección titulada La Palabra del Mudo, que es una colección voluminosa, ¿ya? Que reúne casi un centenar de cuentos, ¿ya? El título es preciso, Palabra del Mudo. Es paradójico, ¿no? Pero es preciso. Si te preguntan, ¿por qué la obra de Ribeiro se llama La Palabra del Mudo? Es una pregunta interesante, ¿no?
No es que sus personajes sean mudos, ¿no? ¿Quiénes son los mudos de Ribeiro? Él mismo lo explica. Dice que los mudos de sus historias son aquellos que en la vida están, están olvidados. Aquellos que en la vida no son tomados en cuenta. Más bien son marginados, son excluidos, ¿no? De Ribeiro les da la voz, les da la palabra para que ellos puedan expresarse en sus cuentos, ¿no? A través de sus cuentos se van a expresar los marginados, los olvidados, ¿no? Van a decir lo que sienten, sus frustraciones, sus anhelos, ¿no? Entonces Ribeiro les da la palabra para que ellos puedan expresarse. A los olvidados, a los marginados, ¿ya? Esa es la idea de la palabra del mudo. Muy bien. Ojo que Ribeiro es una figura clave en este periodo, junto a Enrique Congrains, pero no son los únicos. Es una generación, es un conjunto. Vamos a encontrar grandes narradores como Osvaldo Reynoso, que escribió Los Inocentes, Carlos Aro Zabaleta, que escribió Cristo Villenas, ¿no? También van a haber poetas, poetas como Alejandro Romualdo y la poetisa Blanca Varela, ¿ya? Pero sin duda el más notable representante de esta generación fue Juan Julio Ramón Ribeiro, el mejor cuentista que ha dado el Perú, ¿no? Maestro de maestros, ¿no? Bien, ahora sí, vamos a enfrentar algunas preguntas sobre el tema. Sobre el contexto de la generación del 50, marqué la alternativa que contiene una afirmación correcta sobre el contexto, la época, ¿no? ¿Cuál es la idea correcta? Bien, Yair, correcto. La respuesta es la D. Registra problemas que trajo la migración provincial en Lima. Claro, la migración trajo una serie de problemas. Trajo superpoblación, Lima rebalsa de habitantes, se construyen viviendas en cerros, en zonas alejadas, a la orilla de un río, donde no hay agua ni desagüe ni luz, o sea, hay pobreza, o sea, son problemas que se van a generar tras la migración, ¿no? Ya, la clave es la D. Profe, pero no puede ser la C, la explosión demográfica promueve las migraciones al campo. Un momento, las migraciones son del campo a la ciudad. No es que la gente va a migrar hacia el campo, sino es del campo hacia la ciudad. ¿Ya? Eh, y en este caso no gobierna Leguía, como dice la B, sino gobierna Odría, ¿ya? Es la época de Manuel Odría, el ochenio de Odría. ¿Listo? Y entonces aquí la clave es la D. Registra problemas, ¿no?, en la ciudad tras la migración. 11. De los siguientes autores, ¿qué opción contiene solo narradores de la generación del 50 en el Perú? Narradores de la generación del 50. A ver, a ver. Así es, bien Yair, bien Rickberg, muy bien, muy bien, es la D. Son narradores del 50, Carlos Eduardo Zabaleta, que era escritor y catedrático en San Marcos, publicaba en los años 50, de que Congres, que fue el iniciador, no olvides, el primero en hablar de la barriada, y el mejor narrador de esa época fue Ribeiro, ¿no? Clave de dedo. Una pregunta, a ver, porque esto también puede causar duda. ¿Por qué no puede ser la E? Mira, Ribeiro, Alejandro Romualdo, Blanca Varela. ¿Por qué no es la respuesta la E? Porque la demás sí se descarta. Vargas Llosa en la A es del 60, igual que Bryce Echenique, él es del 70, ¿no? Arguedas en la B es del indigenismo, antes de la generación del 50. En la C, Bryce Echenique de los años 70, la generación del 70. ¿Ya? La D y la E, por si acaso, contiene autores de la generación del 50. Lo que pasa, chicos, es que la pregunta dice narradores, narradores de la generación 50.
Y resulta que Alejandro Romualdo y Blanca Varela no son narradores. Ellos son poetas. Ellos van a cultivar poesía, solo poesía, ¿ya? Entonces, por ese detalle se descarta la E. La clave solamente es la D, ¿ya? Letra D. Muy bien. Vamos completando. 12. El primer narrador en mostrar el mundo de la barriada y la marginalidad, ¿no? En la generación del 50. A ver, dato clave, chicos. ¿Quién fue el primero en hablarnos de la barriada en Lima, ¿no? Y de los personajes marginales. ¿Quién? La C, exacto. Bien, amigos. Es la C. Enrique Congray con su libro Lima Otero. Es un conjunto de cuentos. ¿Ah? Y dentro de este libro está El niño de junto al cielo. El cuento del niño de junto al cielo. ¿Ya? Clave C. 13. Una característica básica de la cuentística de Julio Ramón Ribeiro es una característica de los cuentos de Ribeiro. A ver, ¿qué dicen, muchachos? La clave. Claro, muy bien. Así es, Yair, bien, Rickberg. La D. La dicotomía entre el mundo oficial y el mundo marginal. Dicotomía es contraste, ¿no? O sea, él nos habla de la vida de los más pobres, ¿no? Que contrasta, pues, con la vida, pues, de la sociedad oficial que goza, pues, de privilegios, buena casa, vida cómoda, buena educación, ¿no? Ribeiro enfoca el mundo de la marginalidad, de los que están desplazados de la sociedad oficial, ¿ya? A eso se llama dicotomía entre mundo oficial y mundo marginal. Clave de dedo. 14. Acerca del cuento Los gallinazos sin plumas de Julio Ramón Ribeiro, ¿por qué Enrique y Efraín tienen que conseguir alimentos para darle de comer al cerdo? ¿Por qué tienen que ellos buscar la comida para el cerdo? ¿Lo hacen así por propia voluntad? No, ellos son obligados, claro, así muchachos, son obligados por su abuelo, porque el abuelo ve en el chancho su posible fortuna, ve dinero, pues, ¿no? Lo va a vender, pues, ¿no? Claro, la clave es la D. ¿Listo? Y la 15, pregunta 15, según el relato Los gallinazos sin plumas de Ribeiro, marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. El cerdo es una metáfora compleja, pues simboliza. ¿Qué simboliza el cerdo pascual? Es una pregunta clásica también, ¿eh? Que todos deben saber responder, ¿no? ¿Qué simboliza el cerdo pascual en esta historia? Como este cerdo crece a costa del trabajo de los migrantes, de los marginales, representa a la urbe, a la gran ciudad. Pero también, como lo van a vender y va a generar ganancia para el abuelo, es la esperanza de desarrollo socioeconómico, la esperanza de progreso económico, ¿no? Bien, exacto, amigos, excelente, la clave es la D. Listo. Muy bien, con esto estamos ya concluyendo nuestra sesión. Ya, no sé si hay alguna pregunta. ¿Ya? Si no, si todo está claro, chicos, ya nos despedimos hasta